La mañana del 13 de agosto de 2018, Nicole Loft llama al 911 reportando su creciente preocupación por la supuesta desaparición de su mejor amiga. Nicole y Shanann Watts habían vuelto juntas la madrugada de ese mismo día de un viaje de negocios a su hogar en Frederick, Colorado. Una cansada y embarazada Shanann bajó a la 1:48 de la mañana del coche de su amiga, quien la despidió y la vio entrar por la puerta de su casa sin saber que esa sería la última vez que la vería con vida. El día de hoy hablaremos de uno de los casos que más ha marcado a la sociedad moderna y en lo personal me ha marcado más a mí. Es un caso muy fuerte, el caso de la familia Watts de Frederick, Colorado. Todo con el debido respeto y avisando que se tocarán temas sensibles para mucha de la audiencia, y no me gustaría comenzar sin invitarte a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos por el inicio de esta tristísima y terrible historia. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina del Norte, el segundo hijo de Cindy y Ronnie Watts y el hermano menor de Jamie Watts. La familia era considerada de clase media o media alta. El padre de Chris trabajaba en una agencia de autos y su madre trabajaba en el área de finanzas. Eran una familia creyente que asistía a una iglesia bautista donde Watts creció como una persona temerosa a Dios y con una personalidad introvertida, una voz suave y en términos generales un joven muy respetuoso. En sus años adolescentes, sus allegados lo describen como socialmente raro, un joven que no era muy bueno para ser amigos y los únicos dos amigos que tuvo en su infancia fueron quienes se quedaron con él hasta su adultez. Evidentemente esta personalidad no le permitió tener nunca una novia en esos años. Al terminar la universidad, Chris a través de un primo suyo supo de la existencia de Shanann Rusek. Cuando este primo le mostró una foto de Shanann, Chris quedó maravillado con la chica e inmediatamente la agregó a Facebook, aunque ella ni siquiera lo conocía. Shanann Catherine Rusek nació el 10 de enero de 1984, hija de Frank y Sandra, quienes eran contratista y estilista respectivamente, y quienes después de 2 años de tener a Shanann tuvieron a un hijo menor a quien llamaron Frankie, quien fue muy cercano a Shanann, especialmente en su infancia, ya que ella parecía ser blanco de burlas en la escuela por su personalidad introvertida, aunque una vez entrando al club de drama como actividad extracurricular ganó mucha confianza en sí misma y muchos amigos. En su último año escolar, Shanann conoció al que consideraba que era el amor de su vida, un joven llamado Leonard, con quien contrajo matrimonio siendo ambos muy jóvenes. Shanann había sido criada por un matrimonio donde ambos padres eran muy trabajadores, por lo cual con ese ejemplo y siguiendo sus pasos, la joven trabajaba como manager de 2 tiendas para cumplir su sueño de tener su propia casa. El hecho de que Shanann trabajara tantas horas, así como otras situaciones en un matrimonio tan joven, hizo que su relación con Leonard terminara y llegara finalmente al divorcio. Shanann, a pesar de haberse sentido devastada por perder su matrimonio, decidió enfocarse de nuevo en su mayor meta, construir su casa. Y lo consiguió antes de los 25 años. Construyó la casa de sus sueños, una casa enorme, que tenía en su recámara un balcón con vista al lago, pero aún después de este éxito, Shanann no lograba sentirse del todo bien. Todo el tiempo se sentía agotada, sentía que su cuerpo no daba para más en sus actividades diarias y emocionalmente tampoco se sentía bien, por lo cual decidió ir al médico y fue ahí cuando la diagnosticaron con lupus. Esta fue una de las épocas más duras para Shanann después de su divorcio y resultó ser también la época en la que Chris Watts le envió aquella solicitud de amistad en Facebook. Shanann aceptó la solicitud de amistad pensando que jamás se conocerían y de hecho ignoró algunos mensajes que Chris le envió al inicio, pero un tiempo después terminó respondiendo y a los días ambos comenzaron a salir. Aunque parecía ser que para Shanann Chris no era el indicado desde el inicio, un poco lo ignoraba para que él se diera cuenta que no le gustaba, pero Chris fue bastante persistente y en algún punto comenzaron una relación. Y según contó la historia Shanann en sus redes sociales varias veces, ella se dio cuenta que Chris era el indicado por cómo la cuidaba cuando tenía un mal día por su lupus. Desde el inicio del noviazgo, la relación de Shanann con la familia de Chris no parecía ser la mejor y cuando la pareja se comprometió, todo se puso peor. Shanann tuvo algunos altercados con Jamie, con la hermana de Chris. Ella parecía estar encargada de las invitaciones de la fiesta de compromiso de la pareja y antes de la fiesta no envió ninguna, casi nadie llegó a la fiesta por la culpa de la hermana de Chris y esto molestó muchísimo a Shanann. Y después, para la despedida de soltera, Jamie ni siquiera
asistió, aún siendo una de las madrinas de honor. Entonces Shanann en ese momento se enojó y en la rabieta le dijo a Jamie que ni siquiera se molestara por ir a la boda. La pareja finalmente se casó en una gran ceremonia en noviembre del 2012, rodeados de amigos y familia de Shanann, ya que Jamie se tomó muy en serio el comentario de Shanann y ni ella ni los propios padres de Chris asistieron a la boda. El año siguiente de su boda, después de una visita a Colorado, la pareja se enamoró del estado y decidieron mudarse hasta ese lugar y construir una vida juntos en Frederick. Ese mismo año, la pareja fue sorprendida con la noticia de que estaba embarazada, lo cual fue una sorpresa, ya que los médicos le habían dicho a Shanann que ella no podría ser madre por su enfermedad. En diciembre del 2013 nació la pequeña Bella Marie Watts, y solo 2 años después, su familia creció de nuevo con la llegada de Celeste Watts, o Sissy, como la llamaban de cariño. Después de tener 2 bebés, Shanann decidió trabajar desde casa para pasar más tiempo cerca de sus pequeñas, dedicándose a vender un producto llamado Thrive para la empresa de marketing multinivel llamada Level, dedicada a los suplementos alimenticios para la pérdida de peso y nutrición. Shanann era muy buena en su trabajo y llegó a niveles muy altos de la empresa gracias a su facilidad para las ventas y para la comunicación. Ella hacía lo que muchos influencers hacen al día de hoy: compartía su día a día, los frutos que generaba, los productos de la marca a la que representaba y su rutina diaria en términos generales, su vida como madre, esposa y también como mujer trabajadora. El hecho de que Shanann compartiera todo esto en redes sociales daba la impresión a sus seguidores de que ella y Chris eran la pareja perfecta, con una familia perfecta, con hijas perfectas, cumpliendo el sueño dorado. Para el año 2018, en el mes de julio, Shanann sorprendió a Chris con su tercer embarazo. Aparentemente, a este punto de su relación ya habían hablado sobre tener un tercer bebé y, siendo padres de 2 niñas, tenían la ilusión de que llegara un varón a su vida. En las redes sociales de Shanann se puede encontrar un video donde le da la noticia a Chris usando una camiseta que dice "Oops, we did it again", "Ups, lo hicimos de nuevo". Y en términos generales, si lo ves e ignoras la historia y todo lo que pasó, podría parecerte un video normal, X. Pero sabiendo la historia, sabiendo lo que sabemos en este punto, te das cuenta que Chris no estaba cómodo con la noticia. Se ve raro, su reacción es rara. El hecho de que Chris no se sintiera del todo feliz cuando su esposa le dijo que estaba esperando a su tercer bebé tenía un porqué. Alrededor de esos meses, no se sabe exactamente cuándo, comenzó a tener una relación extramarital con Nicole Kessinger, quien trabajaba en el corporativo de petróleo donde también trabajaba Chris. Su relación fue escalando después de que comenzaran a salir a deshoras fuera de la oficina, y según el relato de Nicole, ella no sabía en un inicio que Chris era casado porque él nunca usaba su anillo de matrimonio mientras trabajaba. A finales de junio del año en que los hechos ocurrieron, Shanann junto a sus pequeñas hijas se fueron de vacaciones a Carolina del Norte para visitar a su familia, y por cuestiones de trabajo, Chris se quedó en Colorado, donde su relación con Nicole comenzó a avanzar rápidamente al grado de que ella se enteró de que él era casado, pero con la historia de que estaban separados y en cuestión de nada se darían el divorcio. Por supuesto, Chris no le dijo que Shanann estaba embarazada, y presuntamente ella alegó hasta el final de sus declaraciones que no sabía nada del bebé. Y no voy a entrar mucho en la parte de Nicole Kessinger porque se ha hablado en internet muchísimo de que ella es inocente, que no tiene nada que ver con el caso, pero desde antes de que ella saliera con Chris, se encontraron registros de que ya había buscado el Facebook de Shanann o googleado el nombre de Shanann, que ya sabía de su vida. Shanann era una influencer y Nicole la conocía. La vida de Shanann estaba muy pública en Facebook y está un poquito extraño que según ella no supiera sobre su embarazo, pero eso fue lo que alegó y no se ha comprobado absolutamente que ella tuviera nada que ver con lo que pasó. Durante la semana que Shanann estaba en Carolina del Norte, la comunicación con Chris era escasa o nula, ya que él estaba completamente concentrado en su relación con su amante, al punto de que un día Chris explotó por teléfono con Shanann a la distancia y le dijo que ya no la amaba, que no tenía interés en ser parte de la vida de sus hijos ni de ella. Sin embargo, terminaron por acordar que eso solo se podría arreglar en persona y que Chris alcanzaría a Shanann en Carolina del Norte a finales de ese mes. El encuentro entre la familia después de un mes de estar separados no fue nada eufórico. Al parecer, Chris llegó con una actitud muy apática, y no solo con Shanann, sino también hacia con sus hijas. Esa primera noche que Chris pasó en Carolina del Norte, Shanann le había dicho que estaba sintiendo migrañas, a lo que Chris se ofreció para comprarle alguna medicina que le ayudara con el dolor, y en el de que ella estaba embarazada, Shanann no esperaba que le diera nada más que una aspirina. Sin embargo, Chris terminó por darle
oxicodina, aparentemente un analgésico que es para tratar dolores graves y que por supuesto no está recomendado en lo absoluto para una mujer embarazada. Y el hombre admitió después en sus declaraciones haberle dado dosis bastante altas en espera de que Shanann perdiera a su bebé y a él le fuera más sencillo comenzar su vida con su amante. El tiempo que la familia completa estuvo en Carolina del Norte fue bastante decepcionante para Shanann, quien esperaba que su esposo estuviera más cariñoso. No se habían visto por más de un mes, pero Chris estuvo todo el viaje con la misma actitud, aparentemente distante, y todo eso encendió las luces rojas en Shanann. Ahora sí ya dijo, tenemos un mes separados y ni siquiera es un poquito cariñoso. Comenzó a sospechar sobre la posible infidelidad por parte de su esposo. De regreso a Colorado, la pareja tuvo una cita médica para hacerse un ultrasonido donde descubrieron que el bebé era niño y Shanann tenía alguna esperanza de que con tener un niño, que era algo que Chris soñaba desde hace mucho tiempo, podría ayudar a arreglar su relación. Sin embargo, en los planes de Chris no estaba el tener una familia y esa noticia pareció insignificante para él. Shanann tenía programado un viaje hacia Arizona relacionado a la compañía con la que trabajaba en esos días. Pasó por su mente cancelar el viaje, esperando que mientras más lo platicara con Chris y tomaran terapia de pareja, todo pudiera mejorar en su matrimonio. Sin embargo, Chris la convenció de que se fuera a su viaje de trabajo, que ese tiempo separados les podía hacer bien y le prometió que cuando volvieran podrían sentarse con más calma y arreglarían su situación marital, que por supuesto esto solamente era una historia para tener más tiempo a solas con la mujer. Antes de irse a Arizona, Shanann le dejó escrita una nota a Chris donde decía todo lo que sentía en ese momento, cosas como no puedo ni voy a perderte sin pelear por nosotros, o te quiero cariño con todo mi corazón, por siempre, para siempre. Menos de 24 horas de que Shanann había salido de su casa, Chris ya estaba planeando quién sería la niñera de sus hijas para poder salir con Nicole, yéndose a cenar por la noche y despertando más sospechas en Shanann porque pagó la cuenta con una tarjeta que compartía con ella. A ella le llegó toda la información de pago de esa cena, por supuesto, y captó que esa cena no había sido por sí solo, había salido con alguien, aunque él no le quisiera decir con quién. En algún punto dijo que fue con amigos y que él quiso pagarlo de todos y que eran unas cervezas y unas botanas. Luego Shanann investigó el menú del restaurante y le dijo, nada que ver, no tiene nada que ver los números con lo que me estás diciendo que consumí, pero dejaron la cosa por la paz y aparentemente Shanann pasó los peores días en su viaje de trabajo y todas las amigas a su alrededor que pasaron ese fin de semana con ella se dieron cuenta de lo triste que estaba. No comía bien, no quería convivir mucho con todo el grupo y esta no era una actitud normal en Shanann. Ella era la que llevaba a ese tipo de reuniones. Bella y Sissy pasaron el que sería el último día de su vida con su padre en Colorado. Fueron de compras por un regalo para una fiesta de cumpleaños y se divirtieron en la alberca donde fue el festejo, para después volver a su casa donde esperarían a su madre, quien venía con un ligero retraso ya que su vuelo de regreso no había salido a tiempo. Y en las declaraciones o en la historia que se sabe de Chris Watts después, él dice que este retraso del vuelo de Shanann para él fue como un golpe de desesperación, porque él ya sabía lo que quería hacer. Él no podría cumplir con su cometido lo más pronto posible como lo quería si ese vuelo no salía y no llegaba lo más pronto posible. Además de contar que todo lo que sus hijas hicieron ese día le irritaba. Ya no se sentía cómodo siendo papá. Para él eran un problema tanto Shanann como sus hijas. Y este vuelo retrasado se estaba metiendo en sus planes. Una cansada y embarazada Shanann bajó a la 1:48 del coche de su amiga, quien la trajo desde el aeropuerto. Ella la despidió y la vio entrar por la puerta de su casa. Shanann pasó por la habitación de sus pequeñas y dispuso a ponerse cómoda para dormir. Abraza a su esposo y él sorpresivamente corresponde sus caricias. Después del acto, Shanann se queda dormida y su esposo sale de su cama para irse a la habitación de sus hijas, a quienes con una almohada se atrevió a privarlas de la vida. El hombre entonces vuelve a su habitación y despierta a Shanann para iniciar una discusión con ella, diciéndole que su relación no va a funcionar, y procedió a poner las manos sobre su cuello para también terminar con su vida. En las declaraciones de Watts, para este momento no tenía conciencia de sí mismo, según él. Su esposa ya no era una persona consciente, era un obstáculo para poder ser feliz con Nicole y en su mente tenía que hacer algo al respecto para arreglarlo. Cuando Chris cometió este acto, sucedió algo con lo que él no contaba, y es que sus dos hijas entraron por la puerta de su habitación. Ambas estaban vivas y se preguntaban qué le pasaba a su mamá. Tuvo la oportunidad, creyó haberle quitado la vida a las niñas y no pasó, y tuvo esa segunda oportunidad de remendar al menos ese acto y no lo hizo. Al contrario, declara que se molestó, que cuando las vio entrar por esa puerta
le enojó. Chris les aseguró a las niñas que su madre estaba bien, la subió enredada en una sábana a su pickup, después subió a las niñas, en sus palabras enojado porque ellas habían sobrevivido y molesto porque tenía que hacer de nuevo un trabajo que ya había hecho. Alrededor de las 5:15 de la mañana, Chris fue visto saliendo de su casa, captado por la cámara de vigilancia de su vecino, la cual apuntaba en una parte de su estacionamiento. Posteriormente, esta fue una pieza clave para descubrir lo que Chris había hecho. En ese video se puede ver las pequeñas sombras de sus bebés subiendo a ese pickup, detrás de su papá, quien estaba cargando algo. El hombre manejó por cerca de 1 hora hasta un campo de petróleo que conocía para deshacerse de su crimen y terminar por acabar también con Bella y Cissy, privándolas de la respiración con sus propias cobijas. Enterró a Shanann en ese mismo predio y escondió los restos de Bella y Cissy en uno de los contenedores de petróleo de ese lugar. Después de todos los actos atroces que este hombre había cometido esa mañana, salió del campo de petróleo, se compró un desayuno, se fue a trabajar como si fuera el día normal, aparentemente ilusionado con la idea de que por fin podría ser feliz con su novia Nicole. En la mañana del 13 de agosto del 2018, Nicole Kuroff llama al 911 reportando su creciente preocupación al no saber el paradero de su amiga Shanann. Hay un video de la cámara corporal del policía que atendió la emergencia a Nicole. Él llega, se presenta, comienza con el protocolo interrogando a los vecinos, a la propia Nicole, que es Nicole, amiga de Shanann. La otra Nicole es amante de Chris. Esta es la amiga de Shanann. Ella le dice a la policía que Shanann tenía una cita médica esa mañana y no se presentó, no le responde llamadas, no le respondía mensajes. Aunque le esclarece al policía que ella estaba teniendo problemas con su esposo, le dice que ella no se hubiera desaparecido así nada más para hacerle daño a Chris. Era como decirle, si se hubiera ido, a quien recurriría para huir sería a mí. Yo sabría dónde está. Soy su vecina y soy su amiga. Por supuesto, el desaparecer de la nada no era un comportamiento normal en Shanann, y cuando se acerca el policía junto a la amiga Nicole a la puerta de Shanann, ven sus zapatos en la puerta. Los zapatos del día a día suyos y de sus hijas estaban ahí y se notaba desde fuera que no habían salido por propio pie. Su carro incluso estaba ahí. Las sillas de las niñas estaban puestas en el carro. Todo estaba muy sospechoso. Sin embargo, el policía no podía forzar la entrada de la casa y necesitaba que alguno de los habitantes le diera acceso. Entonces Chris llegó por fin y les abrió el garage para dejar entrar a Nicole y al policía a hacer una revisión, pero Chris no se había preocupado. Él entró al garage, después se acercó al carro de Shanann como a revisar algo, pero muy despreocupado, sin gritar los nombres de sus hijas o de su esposa para ver si les respondían o si es que estaban en su casa, si es que no podían hablar, algún accidente, algo, alguna preocupación, nada. Había un policía en su puerta buscando a su mujer. Por Dios, te preocupas. Pero no, él estaba tranquilo, abrió como si nada y dejó pasar a quien quisiera entrar a su casa. Cabe mencionar que para este momento Chris ya le había dicho a Nicole, a la amiga de Shanann, que Shanann había salido de imprevisto esta mañana y se perdió la cita médica porque iba a verse con otra amiga para que sus hijas jugaran juntas, como para que Nicole desistiera de buscar a Shanann y se fuera a su casa. Pero no contaba con que su amiga iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y otra cosa también, por la mañana Chris habló a la guardería de las niñas para decir que después de sus vacaciones las niñas ya no iban a asistir a esa guardería, y también llamó a su agente de bienes raíces para consultarle sobre vender su casa. Todo esa misma mañana después de cometer el crimen y desayunar. Ya estando dentro de la casa, el policía recorre las habitaciones, pero no parece encontrar nada perturbador, nada fuera de lo común, más que el hecho de que las sábanas de las camas no estaban y encontraron el celular de Shanann apagado. Chris aparentemente es el único que se da cuenta que las cobijitas de sus hijas no están y dice que no salen a ningún lugar sin ellas, y después entra a la recámara principal y sale mágicamente con el anillo de Shanann en la mano en un intento desesperado de dejar en claro que Shanann lo abandonó, se llevó a sus hijas y hasta le dejó su anillo ahí en el buró como muestra de que ya lo abandonó. Y en la cabecita de Chris, por supuesto, todo esto hacía un chorro de sentido. Esto lo pueden ver en YouTube, en el video de la cámara corporal del policía. Te das cuenta cómo la amiga de Shanann cada vez está más preocupada. Sus expresiones hablan por sí sola. Cuando ve sus tenis y se acerca a la ventana, dice como ahí están sus zapatos. Luego sube, encuentra su celular, dice este es su teléfono, algo no está normal. Ella no vive sin su celular, es su herramienta de trabajo. Uno de los vecinos de Watts, como lo comenté anteriormente, tenía muy conveniente una cámara de vigilancia que daba, justo alcanzaba a dar a la esquina de la cochera de los Watts, y le dice al policía que está dispuesto a ayudar, que puede mostrarle los videos de todos los movimientos que hubo esa madrugada en el vecindario. Y hasta ese momento es donde se ve de verdad que Chris no la está pasando bien. Se ve cada vez más nervioso, como si tuviera miedo, y en la cámara del vecino se ve cómo pasa Chris primero. No se ve todo su cuerpo, se ve como la
sombra de sus pies, pareciera que sube algo a su pickup, y luego se ve la sombra de una de las niñas, una sombra pequeñita como a sus pies, caminando hacia el pickup. Después el pickup sale y ya no se registró ninguna hora de regreso hasta que Chris volvió esa tarde. De nuevo, todo esto lo pueden ver en el video de YouTube del policía, y hasta el vecino llega un momento en el que se queda solo con el policía para darle su declaración y le dice: la verdad es que Chris está raro, está todo nervioso, está desesperado, está muy raro, y él no es tanto de hablar, no se mueve tanto, no está tan participativo en las conversaciones usualmente. Y el policía le dice: bueno, es que no encontramos a su esposa, es normal que él no se encuentre bien. Pero el vecino le dice: no, esto es más grave, y el tipo se ve culpable. La policía comienza a investigar alrededor del vecindario, repartiendo flyers con el rostro de Shanann y de las niñas y preguntando en general si alguien las había visto o si tenía alguna información sobre su paradero. Los noticieros locales comenzaron a hacer entrevistas a Chris para difundir información sobre la búsqueda de su familia, y hubo una en específico que hizo que la nación entera volteara sus reflectores hacia él. Se veía nervioso, tembloroso, y sonrió varias veces durante la entrevista sin soltar una sola lágrima. Y una de las reporteras incluso le preguntó directamente: ¿dónde está tu familia? Y él lanzó una mueca sonrisa y nada más dijo: no lo sé. Chris se seguía pegando a la historia de que su esposa se había llevado a sus hijas y que estaban prácticamente escondidas de él, nada más diciendo que si estaban en riesgo regresaran a su casa, por favor. Cuando Chris es interrogado finalmente por el FBI, niega tener una aventura con Nicole, niega saber sobre el paradero de su familia y visiblemente no muestra ninguna marca física que lo delatara sobre los hechos ocurridos, no moretones, no rasguños, pero después es sometido a una prueba de polígrafo y no la pasa. De nuevo continúa el interrogatorio, le dejan saber que no ha pasado esta prueba y se ve como poco a poco se va abriendo en diferentes aspectos. Acepta que Nicole está en su vida, habla de toda su aventura, de cómo se conocieron y del hecho de que quería dejar a su mujer por ella. Cabe mencionar que incluso antes de que él lo confesara al FBI, ellos ya sabían de la aventura con Nicole, porque la propia Nicole se los dijo. La mujer le dio una entrevista al FBI por decisión propia, por voluntad, contándoles todo lo que sabía de Chris y sobre el hecho de que a ella le daba un poco de miedo. Ya temía que él fuera responsable o que tuviera algo que ver con Shanann y con sus hijas. Admitió que sabía que Chris era casado, pero en su entendido él estaba por divorciarse y jamás se imaginó que el loco este se iba a pirar e iba a hacer todo lo que iba a hacer. En sus palabras, no sabía que Shanann estaba embarazada. Repito, no me voy a meter en esa parte de la historia porque ella no se ha comprobado que tenga ninguna responsabilidad más que de andar haciendo lo que no debía. Mientras continuaba el interrogatorio con Chris, los agentes del FBI salen de la sala y el padre de Chris entra. Es cuando se quedan ellos dos solos que Chris le confiesa que Shanann se enteró esa noche de que él tenía un amante, y en un arranque de ira ella le quitó la vida a sus hijas a manera de venganza para Chris. El monstruo se atrevió a culpar a su propia esposa del crimen. En sus palabras, Chris se sintió tan enojado con Shanann que se cegó por lo que ella había hecho y decidió atacarla y también quitarle la vida. El FBI vuelve a la habitación y ahora Chris le confiesa esta falsa historia a ellos. Les dicen dónde se encuentran los restos de cada una de las víctimas. Le dan una imagen aérea del lugar y marca con una B donde se encuentra Bella, con una C donde se encuentra Sissy y con una S en donde se encuentra Shanann. Bella, Sissy y Shanann y su pequeño bebé fueron velados en Carolina del Norte por su familia en el mes de septiembre de 2018. Watts se declaró culpable el 6 de noviembre de ese año por todos los crímenes. El 19 de noviembre fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas, 3 consecutivas y 2 concurrentes, sin posibilidad de libertad condicional, recibiendo 48 años adicionales por la interrupción ilegal del embarazo de Shanann y 36 por 3 cargos de manipulación de un. Su condena comenzó de inmediato y Chris fue puesto en vigilancia para evitar que se autoeliminara, y para el 3 de diciembre de ese mismo año fue trasladado a una ubicación fuera del estado debido a problemas de seguridad, y ahora cumple su condena en una prisión máxima de seguridad en Wisconsin. Antes de terminar este video, me gustaría aclarar que lo hago con todo el respeto posible hacia los afectados y las víctimas, y que mi intención es crear conciencia y no dejar que las víctimas sean olvidadas. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video el día de hoy. Te agradezco mucho por pasarte a mi canal. Te invito a que te suscribas si es que no estás suscrito ya, que eso es de mucha importancia para un canal pequeñito como este, que compartas con algún amigo, con tu familia, que des like y dejes algún comentario, que eso también es de muchísima ayuda. Te agradezco por haberte pasado por este video y te deseo que tengas bonita semana.